Hola, antes que todo, decís que al final hemos decidido hacer el proyecto de manera telemática, Andrea y yo, y bueno, espero que te guste mucho. Nuestro trabajo va sobre la Guerra Fría, tanto definir el conflicto, cómo fue esta etapa política, como los primeros conflictos que hubo. Y bueno, espero que te guste mucho el proyecto y pues ya nos contarás qué te parece. The Cold War is a political stage that runs from 1945 to 1981 and is characterized by a rivalry between the capitalist bloc led by the United States and a communist bloc led by the Soviet Union. Both blocs tried to implant their ideology and achieve the world hegemony. And another main characteristic was that there was no direct confrontation between the superpowers, and the direct conflict was avoided for fear of a nuclear war. Se le llama Guerra Fría a la etapa política que va desde 1945, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1991, que es la caída de la Unión Soviética. Y la Guerra Fría se caracteriza por la rivalidad entre dos bloques antagónicos, un bloque capitalista liderado por Estados Unidos y un bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Ambos bloques buscaban implantar su ideología, por lo tanto fue un conflicto ideológico, y también buscaban alcanzar la hegemonía mundial. Entre ambos bloques no hubo una guerra directa, por eso se llama Guerra Fría, porque no hubo un conflicto caliente. Aunque se enfrentaron en otros países, y se evitó el conflicto directo por miedo a que se desencadenara una guerra nuclear que acabaría con el fin del mundo. La Guerra Fría tiene diferentes características. Una de estas características era la relación que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entre ellas, como ya he dicho antes, nunca se llegó a desarrollar un conflicto directo, aunque sí había conflicto en otros países, y no se llegó a desarrollar por la guerra nuclear que se desencadenaría, ya que ambos bloques estaban en una carrera de armamento, es decir, estaban en una constante evolución de su ejército, de su armamento, para ver quién superaba al otro, y si se hubiera desencadenado una guerra nuclear hubiera acabado con el fin del mundo y los peligros de la guerra nuclear hubieran sido peores que los beneficios que se hubiera llevado el beneficiario de la guerra. Luego otra característica de la relación de la Unión Soviética y Estados Unidos era la competencia entre las superpotencias para ver quién aumentaba el prestigio y quién aumentaba también las esferas de influencia. Y pues esto se vio en varios ámbitos, por ejemplo en una carrera militar para ver quién lograba un ejército más poderoso, más fuerte. Luego también se desarrolló en la carrera espacial, buscaban aumentar su prestigio internacional para sumar más apoyo, y empezó ganando la Unión Soviética con un primer satélite que se llama Sputnik, y luego Estados Unidos más adelante mandó el primero a la Luna. También había competencia de
ya que era antagónico al modelo capitalista dominante en esa época. Pero más aceptación tiene la tesis de la incubación de la Guerra Fría durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos luchaban juntos por la existencia de un enemigo común, que era el fascismo, contra el eje, y su desarrollo tras la victoria de 1945. Y la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética se fueron deteriorando a medida que iba pasando el tiempo. Y en febrero ya de 1946 se envió el largo telegrama, que alertaba de la necesidad de preparar una política de contención contra el comunismo, y fue la base para la doctrina Truman, que fue materializada y adoptada por el presidente de Estados Unidos, que era Truman en esa época. Y luego la Unión Soviética respondió resucitando la Tercera Internacional bajo el nombre de la Cominform para coordinar a todos los partidos comunistas. Y Andrei Yanov fue su primer ideólogo. Y ya en esa época se estaban dibujando los frentes ideológicos de la Guerra Fría. La política de bloques. Two world wars in 3 decades submerged Europe into a deep crisis. From having the world hegemony, Europe became the center of the confrontation between the two superpowers, the United States, which represent the capitalist bloc, and the Soviet Union, which formed the communist bloc. The tension was such that in the late 1940s, each state was forced to be annexed into one of the two blocs. El bloque capitalista fue liderado por Estados Unidos y se componía de un sistema de alianzas entre los países europeos capitalistas. Sus rasgos políticos: defendían los sistemas democráticos y se autoproclamaban un mundo libre. Sin duda, su rasgo común político era el anticomunismo, y lograron que otros países dictatoriales se les unieran. Rasgos económicos: tenían un sistema de producción capitalista y una economía de mercado con libre comercio. Todo quedó consolidado tras los acuerdos de Bretton Woods, que estableció el dólar como moneda internacional y creó el Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo. Con la intención de frenar la expansión comunista en Europa, se instaló el Plan Marshall, un programa de ayudas para la recuperación económica y reconstrucción de Europa Occidental. Todos aquellos países que formaban parte de dichas ayudas estaban obligadas a ingresar en la OEC, Organización Europea de Cooperación Económica, donde se controlaba sus inversiones e impulsaba sus economías. El bloque comunista, dirigido por la Unión Soviética y formado por parte de los países de Europa Oriental. Sus rasgos políticos son: políticamente se autodenominaron democracias populares, aunque en realidad imponían un modelo de partido único. La mayoría de países derivaron en dictaduras controladas por la Unión Soviética, que ejercían un poder absoluto y reprimían cualquier otra opción política, imponiendo el modelo de totalitarismo soviético. Sus rasgos económicos: seguían un modelo de economía planificada, sin propiedad privada ni economía de mercado. En 1949 se creó el CAME como respuesta al Plan Marshall, con la intención de mejorar las relaciones económicas y comerciales de los países de la Europa Oriental. Tenía un modelo de planificación llamado Comecon, que obligaba a los países que lo componían a aceptar las políticas impuestas por los soviéticos. Vínculos militares. Cada superpotencia trataba de expandirse, y en este mapa podemos ver las diferentes organizaciones creadas por ambos bloques, que trataban de frenar la influencia de su adversario. Blue represents the countries that are part of the NATO. It was founded in 1949 as an alliance between the US,
Canada, and Western Europe. US tried to involve the largest number of countries in its free marketing bloc and create organizations like ANZUS, Australia, New Zealand, and US. Red represents the Warsaw Pact, formed in 1955 by the countries of the Soviet Union, such as Poland, Albania, Hungary, Bulgaria, Romania, and the Federal Republic of Germany, with the intention of guaranteeing Soviet control in the area. Ambos bloques apoyaron cualquier intento revolucionario con el fin de esparcir su influencia. Y pasamos a los conflictos de la Guerra Fría. Durante toda la Guerra Fría, como ya hemos dicho antes, hay etapas de tensión y de distensión que son una especie de ciclos que se van desarrollando a lo largo que va ocurriendo esta etapa política. Y hay primeros conflictos. Los primeros conflictos, por ejemplo, son la crisis de Irán en 1946, la Guerra Civil Griega, el golpe de Praga y la Guerra Civil China. La crisis de Irán ocurrió en 1946 y derivó de la negativa de la Unión Soviética a ceder territorio iraní ocupado en la Segunda Guerra Mundial. En 1941, Irán había sido invadida y ocupada por las potencias aliadas del Ejército Rojo Soviético en el norte y había sido también ocupada por los británicos en el sur y en el centro. Irán fue utilizado por los estadounidenses y por los británicos como una ruta de transporte para proporcionar suministros a los militares en la Unión Soviética, y las fuerzas aliadas acordaron retirarse de Irán dentro de 6 meses de cuando acabara la Segunda Guerra Mundial, pero cuando llegó este plazo, a principios de 1946, los soviéticos permanecieron en Irán. Y esta ocupación se produjo porque Irán tenía yacimientos petrolíferos y era muy importante mantener el control de estos. Pero en 1951 el primer ministro iraní, que era Mohammad Mossadegh, decidió nacionalizar los recursos petrolíferos del país. Y Estados Unidos, preocupado por la posibilidad de que cayeran estos en manos soviéticas, financió un golpe de Estado que derrotó a Mossadegh en agosto de 1953. Y los norteamericanos respaldaron al monarca iraní y se estableció una dictadura pro-occidental. La Guerra Civil Griega, que fue también otro de los primeros conflictos de la Guerra Fría, transcurrió entre 1946 y 1949 y fue el primer caso de una insurrección comunista tras la Segunda Guerra Mundial. Creo que era un punto muy importante debido a donde estaba situada, por la importancia también de los Balcanes, y fue una zona estratégica básicamente. Los comunistas trataron de invadir Grecia con el efecto dominó desde dentro de Grecia, mientras que los capitalistas mediante la doctrina Truman. Y la guerra civil fue ganada por los nacionalistas y se convocaron elecciones sin restricciones, donde triunfó el partido monárquico. Y Grecia entró en una alianza con Estados Unidos y se unió a la OTAN, pero las relaciones con la Unión Soviética se deterioraron y esto dejó al país en un estado peor, que era incluso peor que la ocupación nazi en 1944. Y pues miles de griegos se vieron obligados a emigrar. El golpe de Estado de Praga. Se conoce como Golpe de Praga o Febrero Victorioso al golpe de Estado llevado a cabo por el Partido Comunista de Checoslovaquia entre el 21 y 25 de febrero de 1948, con la colaboración directa de la Unión Soviética. Supuso la caída de la última democracia que quedaba en Europa del Este. El nuevo gobierno comunista fue ratificado por un atemorizado parlamento. El presidente Beneš dimitió y en verano de 1948 Checoslovaquia ya tenía a su primer presidente comunista, Klement Gottwald. El poder de los comunistas era absoluto y duraría 40 años. La Guerra Civil China. En 1945, las tropas imperiales japonesas se rindieron al ejército nacionalista en lugar del comunista, como prevenían las condiciones de rendición.
En ese momento, la Unión Soviética decidió tomar una medida arriesgada, ocupando Manchuria y poniendo su material de guerra a disposición de las tropas comunistas chinas. Posteriormente, las tropas comunistas se organizaron en un verdadero ejército, llamado Ejército Popular de Liberación, con el que se prepararon para la guerra contra los nacionalistas. El enfrentamiento final entre los dos ejércitos chinos se dio en 1946 y 1950. Los nacionalistas fueron apoyados por Estados Unidos, mientras que los comunistas fueron apoyados por la Unión Soviética, lo que reavivó un conflicto que se había detenido durante 15 años. El avance de las tropas comunistas logró retirar a sus contrincantes cada vez más hacia el mar, pues las tropas nacionalistas tenían tanto problemas internos como corrupción y la falta de apoyo popular, como externo y un poco material bélico. De modo que el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó la República Popular China, mientras que los sectores nacionalistas se refugiaron en Taiwán, protegidos por Estados Unidos. Y por último pasamos a la crisis de Berlín. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa se divide en zonas de influencia y Alemania y Berlín en zonas de ocupación. La alta popularidad de los partidos comunistas en la Europa occidental preocupa a Truman y a sus consejeros y le recomiendan lanzar un plan de ayuda económica que saquen para reconstruir Europa de la posguerra y evitar las temidas revoluciones, y este plan era el Plan Marshall, como ya hemos dicho antes. Sin embargo, en los países de la Europa Oriental, donde estaba el ejército soviético, se producen una serie de golpes de Estado que intentan acabar con los gobiernos plurales de coalición para establecer dictaduras comunistas. Y esta era la doctrina Janov. Luego pasamos al desarrollo. En el desarrollo, los aliados occidentales unifican las zonas de ocupación de Alemania y Berlín, pero no contaron con los soviéticos. Y la Unión Soviética reacciona bloqueando Berlín Oeste, y lo que hace Estados Unidos es establecer un puente aéreo, y la Unión Soviética tuvo que permitir el abastecimiento porque aún no tenía bombas nucleares. Y las consecuencias fue que en 1949 se crearon dos Alemanias. La Alemania capitalista, que era RFA, República Federal Alemana, y que incluye a Berlín Occidental, y luego la comunista, que es la RDA, que es la República Democrática de Alemania, y pues poco después la Unión Soviética construye su primera bomba atómica. Cada bloque crea su alianza militar. La alianza militar capitalista era la OTAN, creada en 1949, y la comunista, el Pacto de Varsovia, creada en 1955. En Berlín Oriental estallaron revueltas anticomunistas en 1953 y 1961, y en 1961 fue el año en el que se empezó a construir el muro de Berlín. Guerra de Corea se desarrolló entre 1950 y 1953, y todo comenzó con la victoria del ejército comunista de Mao. Estados Unidos y sus aliados no aceptaron a China en la ONU, y como señal de protesta, la URSS no acude a las reuniones. Corea se divide en dos zonas: norte, liderada por la Unión Soviética, y sur, liderada por Estados Unidos. Desarrollo de la guerra. Corea del Norte invade Corea del Sur con el respaldo de la URSS y de China. Por ello, se reúne la ONU sin la Unión Soviética y decide enviar tropas de varios países bajo la dirección norteamericana. Los aliados vencen al ejército comunista norcoreano, y cuando están a punto de ocupar toda la península, interviene el ejército chino y la situación se invierte. Hay una gran tensión nuclear, ya que el general norteamericano MacArthur plantea la posibilidad de usar la bomba contra sus contrincantes, pero el presidente Truman lo destituye. Los aliados estabilizan la frontera
a la altura de la mitad de la península, cerca del paralelo 38, con la intención de disminuir los conflictos internos de Corea. Conflictos internos de cada bloque. A nivel interno, cada bloque sufrió persecuciones políticas, revueltas populares reprimidas violentamente y sangrientas guerras civiles. En la Unión Soviética hubieron numerosas persecuciones políticas y una gran represión hacia escritores y científicos que se rebelaron al sistema político soviético. A su vez, la represión militar de las movilizaciones de protesta aumentó, como en la Revolución Húngara de 1956 y durante la Primavera de Praga de 1968. Por otra parte, la URSS promovió golpes de Estado en Europa para colocar sus propios gobiernos. En 1961 se construyó el Muro de Berlín para impedir la huida al lado capitalista de los habitantes del lado comunista. Por último, se produjo la ruptura entre los dirigentes de la URSS y los dirigentes comunistas de Yugoslavia, dirigida por Tito, y los de China, dirigidos por Mao Zedong. En Estados Unidos se produjo la caza de brujas con McCarthy, que eran represiones políticas contra cualquier movimiento comunista. También Estados Unidos promovió numerosos golpes de Estado para colocar gobiernos proclives en Irán, Guatemala, Brasil, Cuba, Chile, Uruguay, Paraguay o Argentina.